amigos y público en general. Vamos a pedir la bendición de Dios para esta prédica del día de hoy, que la encontramos en Romanos capítulo 2 del 17 hasta el 29 y el capítulo 3 del 1 al 8. El título lo mismo que está en vuestras Biblias: los judíos y la ley, o la ley y los judíos. Como quieran ustedes ponerlo, el orden de los factores no altera el producto. Vamos a pedir que el Señor nos hable y que me conduzca a mí para decir solamente la verdad y solamente la verdad. Señor Jesucristo, amado Dios y Padre, a ti me dirijo en esta hora, Señor, para darte las gracias, porque me permites un día más estar aquí, Señor, para exponer tu palabra. Tú que vives en mi corazón, oh Dios bendito Jesucristo, oh Espíritu Santo, habla a tu pueblo, usa mis labios, usa mi mente y usa tu palabra poderosa. Gracias, Señor Jesucristo, en tu nombre, amén. Amén. Bien, una vez más, buenos días a todos. Desde aquí de Trujillo, Perú, para tener este mensaje tan importante para nuestras vidas sobre la ley. Recordemos que la ley, como hemos tenido en otros mensajes, no solamente involucra a la ley de los 10 mandamientos. La ley involucra a 4 cosas fundamentales que lo podemos recordar con nuestros dedos. 1, al cambio que surgió todo lo respecto al sumo sacerdote. Ya no tenemos sumo sacerdote de la orden de Aarón. Tenemos el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, que es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote ahora. Respecto al templo, ya no tenemos templo. Con Cristo que vino, ya no existe templo, ni quiere templo, porque Él dijo a través de nuestro siervo Pablo, de su siervo Pablo, Dios no habita en templo hecho por manos de hombres, sino en el templo que Dios ha hecho. Y ese templo, ¿eres tú? ¿O puedes serlo? Y soy yo. El templo de Dios somos nosotros, los hombres, las mujeres, que hemos entregado, hemos consagrado nuestra vida para Dios y le hemos pedido que entre a gobernar, a cuidar este cuerpo, que en un tiempo fue un cuerpo miserable y ahora es un templo selecto para Dios porque es su templo. Y ya no tenemos sacrificios de guachos, de animales, cada año, como lo hacían y siguen haciendo nuestros hermanos judíos en su ignorancia. Ya no necesitamos matar un guachito para usar su sangre para que nos perdone por nuestros pecados por un año. Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, que se hizo hombre, vino a morir en la cruz una sola vez por siempre, y con sus 4 o 5 litros de sangre Él pagó el precio por nuestros pecados. Y al último, ya no tenemos la ley de los 10 mandamientos. Hoy solamente tenemos la ley de un mandamiento, el mandamiento del amor, que dice: ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Miren esa variante que hizo respecto a la ley, pero lamentablemente Israel hasta ahora, y hay algunos grupitos de iglesias que no son de Cristo, siguen cumpliendo leyes, matando guachos cada año, cosa que ya está anulada. ¿Por quién?
por el Supremo, por nuestro Dios. Por eso hoy vamos a mirar aquí todo lo que compete. En primer lugar, mirando el versículo 17 hasta el versículo 24, que vamos a ver, hay prácticamente 4 temas, mini temas, que lo tenemos que tratar. Uno de ellos, ¿no? Estos versículos del versículo 20, del versículo 17 al 24, lo vamos a titular falsos maestros. Todos esos versículos nos trata de que los judíos fueron falsos maestros. Y nosotros, con el subtítulo de este nombre de falsos maestros, logramos entender. Algunos de vosotros han estudiado para maestros, para ser excelentes maestros, de niños, de jóvenes de primaria, de mayores de secundaria, en sus especialidades de literatura, de historia, de matemáticas, de física, de química, profesores de educación física, variedad de maestros, cada uno en su especialidad. Pero ellos, que se autotitulaban maestros de la ley, llegaron a ser unos falsos maestros. ¿Por qué razón? En primer lugar, dice la Escritura que ellos tienen el sobrenombre de judío. ¿Por qué? Si nosotros que conocemos un poco, no todo, la historia del Antiguo Testamento, vamos a entender que cuando Dios le llamó a Abraham, no le dijo: de ti vendrá tu heredero, pero sí cuando ya tuvo a Jacob, su nieto, hijo de Isaac, a Jacob, que se llamó Jacob y Dios le cambió por nombre Israel, a él sí le dijo: de la tribu de Judá saldrá mi hijo, un descendiente de David, pero de la tribu de Judá. Entonces, ese sobrenombre, que muchas veces hay sobrenombres despectivos, como sobrenombres que hay que ponerlos en alto, porque son cualitativos, una cualidad. Este caso de el sobrenombre judío es para ponerlo por alto, porque este pueblo que surge después de Salomón, cuando reina su hijo Roboam, se dividen las 12 tribus en 2 naciones. Las 10 tribus que siguieron conservando, porque ahora creo que no existen, que se llamaron el pueblo de Israel. Y la tribu de Judá con la tribu de Benjamín, que quedaron viviendo allí en Jerusalén, se la llamó la tribu de Judá. Entonces subieron esas 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Israel, una con 10 y otra con 2. Entonces Dios no le cambió de lugar en la ciudad de Jerusalén, mientras que los otros se fueron con su capital Samaria. Ahí se divide, pero Dios sabe por qué. Porque el nombre Judea, judío o de Judá es excelso, porque de Judá, de la tribu de Judá, vendría el Salvador del mundo. Eso es lo que le está aquí resaltando a la tribu de Judá, que recuerden que el nombre de Judá, que es un sobrenombre excelente, porque de allí vendría el Salvador. También vemos en los otros versículos a los judíos que eran maestros, doctores de la ley, se doctoraban, doctores de la ley, excelentes. Un doctorado ni en esa época ni ahora se obtiene tan fácilmente. No todos los que terminan su carrera son doctores.
pero pueden serlo. No solamente doctor es el que estudia medicina, no solamente doctor es el que estudia leyes, todos pueden adoctorarse de igual manera en esa época. Los grandes conocedores de la ley que acabo de anteceder y hablar, no solamente los 10 mandamientos, todos esos 4 ramajes de la ley. Entonces habían gente que estudiaban, se especializaban para ser número 1 del conocimiento de la ley que Dios dio. Y a eso se le llamaba doctores de la ley. Pero estos, ¿por qué son falsos maestros? Porque dice en este párrafo de las Sagradas Escrituras que ellos, siendo doctores de la ley, eran guías de ciegos. Y esto resulta algo contradictorio. Un hombre o una mujer que se especializan para hacer un doctorado es porque tienen mayor conocimiento. Como les acabo de decir, no todos los que terminan una carrera son doctores, solamente su especialidad, pero no son doctores, tienen que seguir cursos y cursos de 1, 2 o 5 años más para llegar a ser doctores, y estos eran doctores de la ley. Pero qué contraste de su falsedad, siendo doctores de la ley, eran guías de ciegos. Se necesita ser doctor en idiomas, doctor en derecho, doctor en medicina, doctor en filosofía, doctor en matemáticas. Se necesita para trabajar guiando a los ciegos. Cuando el que guía a un ciego puede ser un simple hombre que tenga primaria nada más, para tomar de su mano y guiar al ciego para que pase una pista. Entonces eran unos hipócritas, eran falsos maestros, porque eran guías de ciegos. Dice también que estos doctores de la ley eran la luz, pero la luz, ¿en dónde? En las tinieblas. ¿Se dan cuenta? O sea que, ¿para qué estudiar tanto para guiar a un ciego, para hacer una luz en las tinieblas? La luz hay que ser en la propia luz. Para hacer una luz en Cristo hay que ser más iluminados que la luz del sol. Pero para ser luz en la oscuridad, en las tinieblas, de allí que encontramos que eran falsos maestros. Eran maestros de niños, dice. Imagínense. O sea, un doctor en educación, tremendo título para ir a enseñar inicial a los niños en los pueblos más alejados. Las profesoras o alguien que enseña a veces a los niños en lugares alejados no tienen ninguna profesión en los sitios alejados. En la costa tienen que ser un maestro, pero no un doctor en educación. Un doctor en educación ocupa lugares altos, no para ir a enseñar a niños. Eso eran estos falsos maestros. Enseñaban a otros como maestros de la ley, pero no se enseñaban a sí mismos, dice. Imagínense ustedes. Algo que yo me gusta hacer, no lo hago para mí. ¿Se dan cuenta? Nosotros que enseñamos la palabra de Dios, Dios no nos permite enseñarles a ustedes si primero no nos enseñamos a nosotros mismos para transformar este mundo interior de la mano con Jesucristo, para que cambie nuestra manera de pensar, esta mente que antes la tenía controlada Satanás, para que ahora la tome el control el Espíritu Santo, este corazón que lo tenía controlado Satanás, para que ahora lo controle Cristo, y nosotros enseñemos que es necesario
para un cambio de vida, que Jesucristo viva en nuestros corazones, que el Espíritu Santo esté en nuestra mente y estemos sellados en nuestras frentes por el Espíritu Santo, para cuando el día del rapto los ángeles vengan a buscar a todos los que están llenos del Espíritu Santo y tienen su marca, que no lo vemos nosotros, pero los ángeles verán quienes tienen su sello del Espíritu Santo en sus frentes. Y predicaban, así como predicamos ahora nosotros, pero dicen que predicaban y decían: no robes, pero ellos eran tremendos ladrones, robaban. No robes, pero ellos robaban. Cuando creían que nadie lo ve, robaban. Pero ahí estaba Cristo, ahí estaba Dios. Por eso le hace escribir estas cosas a nuestro hermano Pablo, estas cosas respecto a la hipocresía, a los falsos maestros de los judíos. No robes, pero ellos robaban. No cometas adulterio, pero ellos traían tremendos adúlteros. ¿Qué más dice? Por esta causa, por causa de ustedes, ¿no?, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, porque además de que ellos enseñaban que no roben y robaban, que no cometan adulterio y cometían adulterio, ellos también decían: no adoren a ídolos, pero en su secreto adoraban a ídolos de otros pueblos, a los ídolos de los cananeos, el Baal. Así era la hipocresía de estos falsos maestros. Segundo punto, el tema que nos habla desde el versículo 25 al 29 del capítulo 2, es un tema respecto a la circuncisión, porque la ley también tiene que ver con la circuncisión. ¿Por qué Dios dio la circuncisión? Lo dio para que desde el niñito hombre que nace sea cortado su prepucio, no solamente para una limpieza humana, sino quería enseñar para una limpieza interior, para una limpieza espiritual. Entonces la circuncisión lo dio Dios con esa misión. Pero los judíos, dice aquí, eran circuncisos, o sea, se circuncidaban, pero no guardaban la ley. Entonces Dios dice en su palabra ahí en Romanos: si tú te has circuncidado, pero no guardas la ley, no vale tu circuncisión, te llamas incircunciso. O sea, tenía que ser juntos las dos leyes, la ley dada por Moisés para estas 4 cosas que ya he mencionado, pero también la ley de la circuncisión, juntas las dos, para que sea un verdadero hombre de Dios circuncidado. Pero ellos no guardaban la ley. Ahora dice: el incircunciso que guardare la ley, su incircuncisión se transforma para Dios, no para el hombre, en circuncisión, dando el Señor más valor la ley a la circuncisión. El incircunciso, el que no se ha circuncidado, pero guarda la ley, viene a ser un hombre circunciso a los ojos de Jesucristo. Y no es el judío aquel que lo es exteriormente. Hoy yo soy judío, hoy yo soy maestro, hoy yo enseño, hoy yo. Lo exterior. No es un judío el que lo es exteriormente. Es judío aquel que lo es
interiormente. ¿Se dan cuenta? De igual manera, no es circunciso aquel que lo es exteriormente, en lo exterior, es decir, aquel que de niño le cortaron en su órgano masculino para que pueda hacerse su higiene. Esa es la circuncisión exterior. Entonces aquí nos está diciendo que no es circuncisión solamente el que se circuncida exteriormente, y no es judío el que lo es exteriormente. Es judío, no es judío el que lo es exteriormente, ¿no? Y no es circuncisión la circuncisión exterior, pero sí es judío aquel que se circuncida interiormente. A esto es lo que viene aquí Dios a través de nuestro hermano Pablo a hablarnos y enseñarnos, porque Él es dueño de las leyes. Cuando Él quiere cambia una ley, cuando Él no quiere no lo cambia, porque Él dio la ley de la circuncisión exterior. Pero los judíos se circuncidaban, pero no guardaban la ley, entonces no valía. Entonces ahora dice, es judío aquel que lo es interiormente, adentro, y es circunciso, o su circuncisión vale cuando la circuncisión es en el corazón, ¿ah? Es en nuestros corazones. Qué tremendo. Aquí, en esta partecita, está dando a entender nuestro hermano Pablo lo que nos habla. Él mismo, jalando de Jeremías 53, ese nuevo pacto, que es la circuncisión en nuestros corazones, que Dios ha hecho un corte en nuestro corazón para entrar a vivir ahí, y lo ha cerrado. Y entonces Él vive dentro de nuestro corazón. Esa es la circuncisión interior, la que vale. Entonces nosotros somos judíos si lo somos interiormente, y eso lo hace también Cristo en nosotros cuando nos adopta. Pero lógico que tenemos que pedirle. Con Cristo nosotros, hermanitos míos, amigos y quienes escuchan, tenemos que ser pedigüeños. Pero yo conozco a cristianos que no piden nada a Dios, no les da. Hay que pedirle. Él está aquí abriéndonos el camino para que seamos judíos nosotros interiormente, porque Él ama a su pueblo judío, a todos los descendientes de Abraham. Yo no nací en territorio judío. Genéticamente no creo ser descendiente de Abraham, o de repente sí me tocaría una partecita, una posibilidad. Pero Cristo nos abrió la puerta para nosotros los gentiles. ¿Ah? Efesios 1:5 dice, desde antes yo les he llamado para adoptarles como mis hijos. Los he predestinado para que ustedes sean mis hijos adoptivos. Entonces tú y yo, cualquier mujer, hombre, cristiano, tiene que pedirle a Dios, a Jesucristo, que lo adopte como su hijo. Entonces seremos, no solamente porque Él entra a vivir en nuestros corazones, sino por la adopción, que aquí y en cualquier país del mundo, la adopción es legal. Y si Cristo te adopta como su hijo, tú eres judío. Pero el judío no bamba, sino el verdadero judío. Hasta aquí
hemos visto acerca del tema de la circuncisión en el tema general de los judíos y la ley. La ley que le dio a Moisés con templo, el sacrificio de animales, el templo, el descendiente de Aarón y los 10 mandamientos. Y ahora lo agrega la circuncisión. Pero Pablo, inspirado de nuestro celestial Padre Jesucristo, dice, no vale la circuncisión exterior, no quiero. Yo quiero una circuncisión interior. Yo quiero cortar sus corazones para entrar a vivir ahí, y yo le haré la operación para cerrar, y no pasó nada. Esa es la circuncisión espiritual. Esa nos hace verdaderamente hijos de Jesucristo, hijos de Abraham, judíos, derechos y firmes. Y la última parte, la penúltima parte del versículo 1 al 8, vamos a ver dividido en dos partes. Primerito del 1 al 7, que encontramos las ventajas de ser judío. Si tú no le pides que te adopte a Jesucristo, no vas a ser judío. Y Dios quiere que seas judío, porque las promesas desde Abraham vienen para la descendencia de Abraham, la descendencia de Judá, que se llama el pueblo judío, que por sobrenombre se le llama judío, porque vienen del pueblo de Judá, de esos 12 hijos que tuvo Jacob, pero que después Dios le cambió de nombre Israel, pero que la descendencia de Jesucristo vendría no de los 11 hijos, ninguno de ellos, sino del hijo, el cuarto hijo llamado Judá. Por eso ese sobrenombre de judío es relevante, ¿no? Entonces ahora, ¿qué ventajas tiene que seamos judíos? Dice muchas, hablando primeramente del pueblo judío, muchas. Una de ellas es que a ellos Dios le ha confiado la palabra de Dios. No lo ha confiado a Rusia, a los chinos, a los americanos. No le ha confiado a Inglaterra, a España, a Italia, ni a Alemania, ni a Perú, ni a Argentina, ni a quien país quiera. Le ha confiado al pueblo judío. Y cuando tú llegas a ser integrante del pueblo judío, Dios te ha confiado a ti la palabra de Dios. Te ha confiado para que tú te enteres, conozcas la palabra de Dios. Primero, la palabra de Cristo, desde Mateo hasta Apocalipsis. Te empapas, te enteras, tienes conocimiento profundo de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué vino Dios? ¿Para qué vino Dios? ¿Quién es Dios? ¿Te enteras de todas estas cosas? El propósito, ¿por qué fue morir en la cruz? Cuando te enteras de todo eso, anda al Antiguo Testamento y entérate todo lo que Dios, con su grande amor, también le dio buenas dádivas a sus hijos desde Abraham hasta ahora. Hasta ahora le sigue dando buenas dádivas, pero todavía ellos no lo conocen. A Jesucristo no quieren reconocerlo porque se sienten culpables de haberlo matado. Pero llegará un día que tendrán que reconocerlo antes que Rusia y todas las naciones del mundo se acerquen a destruir a Jerusalén. Ahí aparecerá con sus llagas, sus heridas, para que recién todos los judíos que vivan en aquel entonces llorarán reconociendo al que matamos, Él es nuestro Dios. Y Él se irá
contra aquellas naciones. Con fuego del cielo los destruirá y salvará a su nación, a su pueblo, a sus judíos, no solamente de Jerusalén, a judíos de todo el mundo, porque yo no tengo, no yéndome a vivir a Jerusalén, soy judío, aún viviendo aquí en Trujillo, en mi Perú, soy judío, porque me adoptó un judío que se llamó Jesucristo. Y eso es legal ante el reino de Dios. Entonces, la primera ventaja que a ellos les ha confiado la palabra y a nosotros cuando somos judíos, porque nos ha adoptado Jesucristo y somos judíos, tenemos también esa ventaja que nos ha dado su palabra para que lo conozcamos y lo comuniquemos al mundo. En segundo lugar, nos ha dado la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios es veraz, en Él no hay infidelidad, no hay otras cosas. La fidelidad de Dios permanece, está abierta para todo incrédulo, tanto judío como gentil. La fidelidad de Dios no ha sido anulada. Fiel a sus promesas. Yo quiero salvar al mundo, dijo Jesucristo, mi Señor y Dios. He venido para salvar al mundo, no solamente al judío, pero primero voy al judío, porque es mi pueblo. Cuando el judío lo rechazó, unos cuantitos creyeron, entonces dijo: vayan a las naciones, a los gentiles. El día que termine, el último gentil, que ya se acerca. Ahora el Señor irá a su pueblo otra vez, por última pues, a su pueblo judío. Dios es fiel en sus promesas y nosotros tenemos que aprender a ser fieles a Él, a su palabra. La verdad de Dios aumentó a pesar de las mentiras del mundo, aún de las mentiras de los judíos, aún hoy de las mentiras de gentiles, de falsos maestros, falsos predicadores que están enseñando que cumplamos todo el Antiguo Testamento, que sigamos matando guachos. ¿Por qué? El Cordero perfecto vino del cielo a morir una sola vez y para siempre, para salvar al que cree en su santo evangelio y la doctrina de Cristo. Al que cree, ya no tenemos que cargar esos pesados 10 mandamientos, porque ahora el Señor lo ha hecho uno, como acabo de decirles, el mandamiento del amor. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Hermano, cuando llegamos a ese clímax de un solo mandamiento, el mandamiento del amor, Dios está feliz. Él está feliz. Y quiero terminar con el versículo 8. Hay una expresión en el versículo 8 que dice bien claro: ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? ¿Por quién? Por nosotros los judíos, los gentiles. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué significa esta expresión? Hagamos males para que vengan bienes. O sea, ¿qué quiere decir?
que yo puedo irme con un machete en mano a matar a tantos delincuentes para que no me roben. ¿Permitirá eso el Señor? El Señor jamás ha dicho, anda, mata a todos los delincuentes y te doy un premio. ¿Por qué yo voy a ir a pecar matando cuando el Señor ha dicho no maten a nadie? Voy a ir a matar para que vengan bienes para mí y para mi ciudad. De cuando en cuando en el mundo han aparecido llaneros solitarios para poner la paz a la ciudad, matando así a delincuentes. Pero eso es una ilusión del llanero solitario. Nosotros no somos llaneros solitarios, nosotros somos siervos de Cristo. ¿Acaso Cristo mató a alguien? No. He estado orando bastante para interpretar esta porción de hagamos males para que vengan bienes. Y no encajaba hasta anoche en mi cerebro. Pero en esa madrugada, ahí estuvo la solución. Y quiero compartirles, para entenderlo, 2 versículos. Antecediendo a estos 2 versículos, quiero decirles que Jesucristo nunca enseñó que nosotros pequemos para obtener un bien. Pequen para que tengan bienes. No. Él dijo, no pequen, no pequen, no pequen. Pero vamos a leer estos 2 versículos con cautela para ver que ahí encuentro la razón de hagamos males para que vengan bienes. El primero, Hechos 3, 18 al 19. Los dos tienen un paralelo, pero quiero leerlos uno por uno. Hechos 2. Hechos 3, 18 al 19. Acá está. Exactamente aquí está. ¿Qué nos dice la bendita y santa palabra de Dios? Porque esta palabra sí nos da la razón cuando tenemos ciertas dudas para interpretar ciertos versículos. Porque la palabra de Dios se demuestra con la palabra de Dios. ¿Qué dice? Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepiéntete y conviértete para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos felices, tiempos de refrigerio. Y aquí encuentro, hagan males para que vengan bienes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los 3 son uno, pero los 3 hicieron males para que vengan bienes para nosotros. En concordancia, la simbología del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concordaron de que había que hacer un mal al Hijo de Dios, a Jesús. Y ese mal fue que Él vino a la tierra para salvar, pero la humanidad le odió. Le creyeron un hipócrita, un falso. Pero Él tenía que hacer un mal para que vengan bienes. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a ir a morir para salvar a un hijo? No encuentro en el mundo un padre que se clave un puñal o se dé un tiro para morir
con tal de salvar a su hijo. No encuentro en la historia. Pero ese mal de morir, porque ningún humano quiere morir. Lamentablemente así hemos sido hechos. Y Jesús no era la excepción. Porque él, estando en la cruz, clamó a su Padre: sálvame de esta hora. No quería morir como humano, porque llegó primerito el momento en que el Espíritu Santo que estaba en él salió. ¿Por qué lo digo esto? Por la expresión en la cruz, cuando él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya no había Dios en él, ahí en la cruz. Fue netamente hombre como tú y yo. Un ser humano completo, con sentimientos, con debilidades, con todo. Y no quería morir. No quería morir. Padre, aparta de mí este cáliz. No quiero morir. En otras palabras, estaba diciendo Jesús hombre. Pero al final, ¿qué dijo? Pero hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de Dios fue hacer un mal, que muera su hijo, para hacer un bien a toda la humanidad que quiere creer en el Hijo de Dios. Como dice aquí este versículo, los profetas habían hablado que Cristo habría de sufrir, padecer y morir. Y así que arrepiéntanse y conviértanse para que Dios los borre todos los pecados. Y así vengan a ustedes tiempos de refrigerio. ¿Qué significa? Tiempos felices. Yo y tú y muchos cristianos que ya hemos pasado más de 30%, ya vivimos tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de amor, tiempos de gratitud al que nos ha dado esa oportunidad de borrar nuestros pecados que estaban allá, y que si hubiese muerto con todos mis pecados que estaban allá en el cielo, mi destino era el lago de fuego y azufre, a bailar, a sufrir con Satanás, con el falso profeta, con la bestia y con todos los seres humanos malditos y malos y perversos. Borró mis pecados, como lo dice aquí, para que sean borrados vuestros pecados. Lo borró. ¿Con qué lo borró? Con su sangre preciosa. Ya no hay nada del antiguo Carlos. Pero ahora vivo tiempos de paz, de felicidad, de refrigerio, esperando el día glorioso que venga el Señor a llevarme el día del rapto. Y si se le place llevarme antes, con felicidad me voy. Porque sé que han sido borrados mis pecados y vivo tiempos de refrigerio. Vamos a leer el otro versículo. Y con eso terminamos. El otro versículo lo vamos a leer en Gálatas, que es parecido. Gálatas capítulo 1, versículos 3 y 4. Que es parecido, y por eso que quiero leerles, para entender la expresión de Dios, ¿no? Esa expresión que dice bien claro: hagan males para que vengan bienes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron males para que venga a morir el Hijo de Dios, para que vengan bienes para todos los que creen y viven la esperanza en Él. Y aquí, ¿qué nos dice Gálatas 1, 3 y 4? Dice: gracia y paz sean a ustedes de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
el cual se dio a sí mismo. Cristo sabía qué es lo que hacía. Él se dio a sí mismo. Él no fue porque lo amarraron y tienes que morir. Él podía haber usado sus poderes a la hora que lo capturaron y desaparecerse. Pero no, Él fue por su propia voluntad. Por eso dice aquí, se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué significa? Cristo, desde que ya era consciente, 8, 10, 15, 20 años o 30 años, era consciente de que Él voluntariamente tenía que ir a cumplir esa maldad de morir. Joven, 33 años, para que hagan bienes para todos los seres humanos que creen en Él. Así Él borrará sus pecados, ¿no? Y los librará del presente siglo de maldad. En cada siglo, en cada época, en cada etapa de nuestra vida hay la maldad. Y eso fue la voluntad de Dios. Entonces concluimos este último párrafo, que el único que hizo males para que vengan bienes para nosotros fue nuestro Dios. Envió a su Hijo para que venga a sufrir, para que venga a ser maltratado, para que muera en una cruenta cruz por derramamiento de sangre, para que vengan bienes para ti, que ya eres creyente, para ti, que aún no eres creyente, para todo el que quiere creer, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos buenos. ¿Por qué tiempos buenos? Porque han sido borrados en el cielo nuestros pecados y tenemos acceso a entrar al cielo de los cielos y a vivir en la Nueva Jerusalén, porque mis pecados los borró Jesucristo al morir en la cruz por mí, con pago de su sangre. Y yo lo único que me toca es seguir creciendo en mi fe, porque ya tengo mi lugar allá en la Nueva Jerusalén. Ahí van todos los que no tienen pecado. Y no ha sido por mi mérito, sino por el mérito de Jesucristo. Porque en la cruz, Él, con su sangre, pagó para que sean borrados los pecados de todos los que van a creer en Él, desde ese momento hasta el día que venga el día del rapto o en la segunda venida, los que quedarán para la gran tribulación. Así es como terminamos este mensaje, los judíos y la ley. A Dios gracias, que la ley tenemos ya escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Que Dios los bendiga y den gracias a Jesucristo, los que ya se sienten que los ha borrado sus pecados, y los que todavía no sienten, consagren, den tiempo para leer las Sagradas Escrituras, y ahí van a ir comprendiendo tantos misterios que ustedes y Dios lo van a aprender. Gracias, Señor Jesucristo, por borrar los pecados de la humanidad, tanto judía como gentil, que ha creído en ti y está en el seno de Abraham. Gracias por la humanidad que estamos aquí y hemos creído que tú has borrado con ese mal que te mataron, para que con tu sangre preciosa borres todos los pecados
de tus hijos de ayer, de hoy y mañana, que hemos creído y seguiremos creyendo, que Jesucristo es nuestro Redentor. A Él sea toda la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Bendito seas. Amén.